Mi esposa, había una señora que estaba un poco pasadita de peso. Y entonces ella pidió una pizza, la más grande, una pizza familiar. Y esa señora, que yo pensé que aquella pizza era para toda la familia, resultaba que era para ella. Y empezó a comerse su pizza y de aquella pizza no quedó nada. Entonces, yo pensando, y mi esposa me decía, esa señora no debía comer tanta pizza. Bueno, ese es un problema de ella, por eso es que está un poquito pasadita de peso. Así nos pasa a veces. O sea, lo que comemos determina nuestro peso. El hermano Guillermo Pérez, en la clase de la escuela dominical de bautismo, hace un rato, él me pregunta: pastor, ¿por qué hay cristianos que testifican de Jesucristo, de haber recibido a Cristo como Salvador personal? Testifican por medio del bautismo, se bautizan y después se enfrían y se apartan de la fe. Yo le dije: mira, lo que pasa con estos cristianos es que su alimentación es deficiente. La vida cristiana, usted tiene que estarse alimentando constantemente y alimentándose de lo bueno, del pan de vida. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que una mujer tiene un niño 9 meses en su embarazo, 9 meses. Después va al hospital y lo da a luz y pasó muchísimo trabajo y lo trajo al mundo. El niño está llorando, sucio. Cuando ella lo mira, le dice: bueno, mijito, por 9 meses te he tenido. Ya di a luz, voy a tomarme un descanso. Así que ahí te quedas, que yo voy a descansar un poquito. Y se va. Bueno, suena como de risa, pero es una realidad. Aquel niño, bueno, si no se muere es por la misericordia de Dios y porque hay alguien que se va a encargar de él. Pero se va a morir. Si fuera otra la circunstancia, se moriría. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, tiene que alimentarse, porque si no se alimenta, se muere. Puede ser que no muera eternamente porque la gracia de Dios lo alcance en algún momento, pero por lo menos va a quedarse flojo, va a quedarse, como dice el apóstol Pablo, siendo un niño espiritual. Así que usted y yo, amado hermano, siempre tenemos que estar siendo discipulados, siempre tenemos que ser discípulos para poder crecer y estar bien alimentados. En la Biblia, en el libro de Génesis, yo les suplico que busquemos el libro de Génesis, por favor, allá al primer libro de la Biblia. Vamos a la creación, capítulo número 1. Capítulo número 1 de Génesis. Mira cómo empieza la Biblia. La creación de Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios en el principio? Bueno, en el principio Dios hizo las plantas, empezó por días. Primero hizo las lumbreras, el mar, las aguas, separó las aguas de la tierra, hizo las lumbreras, hizo la hierba, los animales, todos los animales. Al final hizo Dios al hombre. Dice el versículo 24, 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Le dijo el Señor en el versículo 26: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree sobre los peces que están y sobre las aves y sobre todos los animales. Le dijo al hombre: creced y fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces dice el versículo 29: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que
en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Dios hace al hombre, crea al mundo, crea al hombre y le da los alimentos que necesita. Todo viene de la mano de Dios. Cuando le da los alimentos, pone en el huerto del Edén un árbol y le dice, mira, hay dos árboles en el huerto del Edén. Un árbol que es el árbol de la vida y hay un árbol que es del cual el árbol de la vida podían comer ellos, pero pone un árbol que le dice a Adán, fíjate, de ese árbol no vas a comer, ni lo vas a tocar siquiera, porque el día que lo hagas, morirás. ¿Cuántos años vivieron Adán y Eva en el huerto? Nosotros no lo sabemos, porque la Biblia no lo dice, pero pasaron años. Un día la serpiente, que no era la culebra esa repugnante que existe hoy, era otro tipo de animal. La serpiente le dice a la mujer, capítulo 3 de Génesis, vamos allí, capítulo 3 de Génesis, versículo 1, le dice la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le dice, no, Dios no ha dicho eso. Dios dice que podemos comer de todos los árboles menos de uno. Todos son comestibles, menos uno. La serpiente le dice a la mujer, ¿sabes tú que el día que comas de ese árbol tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios y vas a alcanzar sabiduría, etcétera, 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 etcétera? La mujer vio que el árbol, el fruto era bueno, tomó de aquel fruto, lo olió, primero lo vio, después lo olió y se lo comió. Y vio que el fruto era bueno, buscó a Adán y le dijo, oye, Dios nos engañó, porque el fruto no es malo ni es venenoso. Mira, estoy vivita y coleando, come tú también. Y Adán agarró la fruta, la probó, vio que sabía bien, que no se moría, y ahí entró el pecado en el mundo. Hermanos, la Biblia está llena de símbolos. Esto es un símbolo maravilloso, un símbolo muy elocuente, muy gráfico de cómo trabaja el pecado en tu vida y en mi vida. Lo primero es, no es desagradable, no es algo, jóvenes, no es algo repugnante a la vista, no lo es. No sabe mal. Pero hay algo interesante con el pecado y es lo siguiente. Es una desobediencia a la voz de Dios. Y yo le he dicho otras veces a los muchachos y a los padres que están aquí, el sueño de su mamá y de su papá, para aquellos que tienen hijos todavía bajo su custodia, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el sueño de sus padres? ¿Cuál es? Los jóvenes, no le respondan los adultos. Los jóvenes, ¿cuál es el sueño de sus padres? A ver, Martelena, ¿cuál es el sueño de tu papá para contigo? ¿Que sea qué? ¿Una buena persona? No, ese no es el sueño. A ver, ¿cuál es? Que sean obedientes. Ahí está. A ti te lo dijeron, yo creo. A ti te lo dijeron. Está lejos. Pero se lo han dicho muchas veces. O sea, los padres de ustedes le dicen, oye, lo que yo deseo para ti es que tú seas obediente. La palabra obediencia en la Biblia es escuches. Es interesante, pero esa es la palabra en griego y en hebreo. Escuchar es símbolo de obedecer. Si usted no obedece, amado joven, va a ser a sus padres infelices. No van a ser nunca felices, porque un hijo rebelde es maldición de sus padres.
no tiene descanso, no tiene todo lo que viene a empatarse tal vez con un poco de felicidad cuando se llega viejo, pero lo ha hecho sufrir durante toda la vida. Entonces, la obediencia es el sueño de todo padre. Dios, que es nuestro Padre, el sueño de Dios para nosotros, sus hijos, es que seamos obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Es su voluntad. Es su voluntad. Si usted no cumple la palabra de Dios, usted sencillamente es desobediente. Si es desobediente es porque no está llevando adelante el plan de Dios para su vida. Eva comió el hombre, entró el pecado, entró la maldición, entraron los problemas en el hombre, en la vida, en el mundo. Eso es un símbolo. Pasó hace miles de años, pero puede pasar hoy. Hoy puede pasar. Hoy puede suceder. Hermano, yo he pasado un trabajo tremendo preparando el tema de hoy, porque era tanto lo que podía aprender, era tanto lo que podía dar, que me es casi imposible a veces cómo poder resumir en pocos minutos una enseñanza tan grande. La maldición, el símbolo, grábenlo ahí. La maldición entró en el mundo por la desobediencia, y el símbolo que usa, ¿cuál es? La comida. La comida. Entonces, aquí hay un símbolo que es este. Tú puedes comer salvación, puedes comer pan de vida, o puedes comer pan de muerte. Sigue abierta, igual. Hay dos árboles. Siguen dos árboles en tu huerto. Hay dos hermosos árboles en tu huerto. Está el pan de vida y está el pan de muerte. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál árbol vas a tomar de él? Bueno, voy a darle una probadita a cada uno. Puede ser que lo hagas, pero hay un problema. Cuando usted toma algo, el daño no es inmediato. Usted come algo y no se siente mal en el momento que se lo come. Es después. Nadie lo ve. Es en su interior. Pero a la corta o a la larga se va a manifestar en su vida y todo el mundo lo va a ver. Por eso, en el nombre precioso de Cristo, amados jóvenes, amados adultos, hoy he querido compartir con ustedes la maravillosa experiencia. Suena duro ahora esto, extraño, la maravillosa experiencia de comerse a Jesús. El Señor le dio ese shock a sus discípulos, provocó esa crisis en sus discípulos, y Él les dijo: aquel que me coma a mí, aquel que beba mi sangre, ese va a tener vida eterna. La gente se quedó: ¿cómo? ¿Comerme? Los 12 dijeron: eso quiere decir, Señor, que te vas a morir. Eso era un shock para ellos. Las otras gentes decían: pero ¿cómo es posible que nosotros vamos a comerte, Jesús? ¿Sabes que eso sigue siendo todavía un shock para muchos? Si tú, amado joven, fíjate lo que estoy diciéndote para que tú lo ilustres allí en tu mente y lo tengas bien clarito, bien clarito. Tienes que agarrar al Señor y comértelo. ¿Me entiendes eso, Carlito? Comerte al Señor. No es untárselo, no es olerlo, es comértelo. Ay, pero qué duro está eso. ¿Hay que ser un caníbal? ¿Hay que comer carne humana? No, es un símbolo.
Pero que Jesús lo dijo de una forma tan dramática que la gente se asustó. Y cuando Jesús dice, pero hay que comerme a mí, se fueron todos y lo dejaron solo. Solamente se quedó con los 12. Aquellos que habían predicado y que habían salido de pueblo en pueblo, y los 70, y aquellos que habían andado con Jesús, de pronto el Señor se queda con 12 nada más. Y a esos 12 les dice, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Ustedes se escandalizan de eso, de comerme a mí, y se quieren ir también? Señor, dice Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. No podemos ir a otro lugar. Solamente tú tienes salvación y vida eterna. Hermanos, jóvenes y adultos, ¿qué significa comerse a Jesús? ¿Qué significa esto? Y esta es la reflexión que hoy queremos hacer, porque hoy vamos a participar de la Santa Cena, un acto simbólico. El pan simboliza la carne de Cristo. El vino simboliza la sangre de Cristo. Nosotros vamos a comernos esos elementos. No es que sea algo misterioso ni que haya cambios de naturaleza. Sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero hay un símbolo en eso. Y quiero que usted lo tome hoy con esta conciencia, con este principio. Señor, yo me puedo comer, yo te tengo a ti en mi interior, yo te tengo a ti en mi interior, yo te tengo a ti, Señor, dentro de mi vida. Tú estás dentro de mí, como yo me como esto, así estás. Si no hay esa reflexión, entonces hay un problema serio. ¿Entiendes lo que digo, amado? ¿Estamos aquí? ¿Amén? ¿O esto solamente es una tradición? ¿O esto solamente es para momentos de fiesta, como llegaron los 70 y le dijeron a Jesús, los demonios los salían fuera, los enfermos eran sanados, pasaba esto, había milagros, la gente se convertía, nosotros predicábamos, había gozo? Y Jesús oyéndole y diciéndole, nada de eso vale. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, ¿cómo usted y yo tenemos que tener una relación tan íntima con Jesús como aquello que comimos en la mañana de hoy en el desayuno? Y está dando vueltas por allá adentro de una forma que yo no lo entiendo, pero que me permite vivir. Un día los discípulos llegaron hasta un pueblo llamado Sicar. Y en ese pueblo llamado Sicar, Jesús se quedó en el pozo a la entrada del pueblo, se sentó, no había nadie, era mediodía, 12 del día, y le dijo a los discípulos, ya yo no puedo más, estoy cansado, tengo sed, voy a esperar a que venga alguien a sacar agua para tomar agua. Vayan ustedes al pueblo, compren comida, que yo los espero aquí. En lo que los discípulos fueron al pueblo, llegó una mujer de mala vida, una mujer que había tenido 6 maridos, y el marido que tenía ahora no era el legítimo, era un marido, era un amante, era una mujer que tenía una vida muy desordenada. Y Jesús empieza a hablar con esa mujer, y empieza a hablarle del agua de vida, y empieza a hablarle acerca de la transformación que Dios quería para ella. Empieza a decirle verdades tremendas. Y le dice a la mujer, si supieras quién es el que habla contigo, quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. Cuando la mujer, el Señor le explica todo eso y le demuestra quién era, ella va a buscar a los hombres, al pueblo, a sus antiguos amantes y a su amante actual, para que vinieran a escuchar a aquel profeta.
En esa salida de la mujer y que llegan los hombres, vienen de regreso los discípulos y le traen de comer a Jesús. Le dicen: maestro, mira, aquí hemos traído comida. Come, come, maestro, come. Y Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, tiene el Señor esa pasión para ti. Hacer la voluntad de Dios es tu pasión, tu necesidad, así como la comida es una necesidad. Así es tu pasión por Cristo. Así es tu relación con el Señor, tan estrecha como eso. Por eso, amado hermano Guillermo, mucha gente conocen de esto porque le dan una probadita tan solo al Señor. Se bautizan y ahí se quedan. Creí en Cristo, me bauticé y ahí me quedo. No siguen nutriéndose, no siguen llenándose del Señor, no siguen llenándose día a día, porque usted no come una vez para toda su vida, usted come todos los días y varias veces en el día. Así también es con nuestro Señor, en el símbolo que Él pone. Cuando Jesús ora y enseña a orar a los discípulos en Mateo 6, Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hacer la voluntad de Dios es, hacer la voluntad de Dios es nuestra comida. Amén. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice Juan capítulo 6, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Entiendes, amado hermano, lo que es la voluntad de Dios? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena alimentación de Dios, agradable y perfecta. Jesús había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces que había traído un niño. Habían comido 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Pero ¿qué es lo que habían pensado los judíos que se llenaron, se hartaron ese día y que quisieron hacer rey a Jesús? Cuando ellos se encuentran con Jesús y le dicen: Moisés dio el maná, danos una señal. ¿Cuál era el asunto? Ellos querían que lloviera pan del cielo. Tal vez este cantante dominicano tomó de ahí y dijo que llueva café en el campo. Pero no es que no llueve café del campo, eso no existe. Entonces lo que querían ellos era que cayera maná del cielo, que Jesús hiciera el milagro de la multiplicación de los panes, pero cayendo lluvia de pan y de peces. Jesús lo había hecho de una manera diferente. Y cuando esta gente le preguntan, le dicen a Jesús, versículo 36:30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Pero qué tontos, si habían visto la multiplicación unas horas antes. ¿Qué querían ellos? Hermanos, nosotros no estamos muy lejos de estas gentes. Estamos siempre con nuestro corazón diciéndole al Señor: quiero más, quiero otra señal, quiero otra señal, quiero otra señal. ¿Qué más señal queremos? Lo que necesitamos es tener fe. Fe.
en aquel que todo lo puede. Ni siquiera tenían en cuenta que cuando Dios le dio al pueblo de Israel el maná, fue en medio de una crisis de fe de ellos. Fue en medio de la murmuración, porque le dijeron a Dios, míralo ahí en tu Biblia, en Éxodo capítulo 16, le dijeron a Dios en su murmuración, le dijeron a Dios que lo que estaban ellos deseando eran las ollas de carne que se comían y de alimentos que se comían en Egipto. Dice así, le decían los hijos de Israel a Moisés, versículo 3 del capítulo 16 de Éxodo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos murmuraron porque no estaban dispuestos a esperar en el plan de Dios y en la voluntad de Dios. Dios les dijo, va a caer una lluvia, va a caer unas cosas. Ellos mismos le pusieron maná. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? No sabían lo que era. Maná, ¿qué es esto? Pues los contemporáneos de Jesús querían que volviera a caer maná del cielo para creer en el pan de vida. Pero Jesús les dice, no es así. Están ustedes equivocados, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! Tu vida y mi vida dependen de qué cosa. Mira el versículo 53. ¿Tienen sus Biblias ahí, amados jóvenes? Ahí está. Busquen Juan 6:53. Para aquellos que están dispuestos a cenar hoy. Juan 6:53 dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¡Gloria a Dios! Ahora, jóvenes y adultos. Perdón. Jóvenes y adultos. ¿Cómo vamos a comer al Señor hoy? Aquí está la Santa Cena. Aquí hay dos elementos que Jesús dijo. Con el pan y con el vino hizo este símbolo, retomó este símbolo en la cena con los discípulos. ¿Estás tú dispuesto a decirle al Señor, Señor, ven a mi vida? ¿Estás dispuesto a decirle, ven a mi vida y transforma lo que hay por allá adentro? Concédeme vida en mi interior. Observa, el símbolo es, esto es interior. Interior. Nadie lo está viendo, solamente es algo que se produce dentro de ti, que después se va a ver, pero que se produce dentro de ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Tú sabes que esta es una palabra que produjo escándalo en los discípulos? Produjo rebeldía en algunos.
Y si no es por la declaración de Pedro, diciendo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Vamos a decirlo todos juntos, esa declaración, amados jóvenes y adultos. Versículo 68 del capítulo 6. Vamos juntos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, ven a mi vida de esa manera. Penetra en mi interior como un alimento y obra para bien, para vida eterna. Saca de mí todo aquello que signifique pecado y maldad. Yo quiero comer del árbol de la vida. Habrá alguien que quiera tomar esto así literalmente y decir, yo quiero de ese árbol, yo quiero de esa bendición. Solamente Jesús tiene palabra